¿Cómo están? Bienvenidos. Una jornada realmente particular como lo vienen siendo estos últimos días. Y Visión 7 se suma, por supuesto, a la actualidad, a la información, para acompañarlos y para contarles, por supuesto, todo lo que está sucediendo en Venezuela con la despedida de Hugo Chávez, el trabajo de nuestros enviados especiales y, por supuesto, el análisis para saber qué está sucediendo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Sí, unas jornadas muy especiales porque sin duda no solo repercuten en Venezuela, sino en toda América del Sur y yo te diría en gran parte del mundo también, ¿no es Estaremos cierto? durante toda la tarde, por supuesto, hasta entrada la noche, en una edición especial de Visión 7 para ir contándoles todo lo que está sucediendo en Venezuela, en este interminable paso de hombres y mujeres que en su intimidad tendrán indudablemente que agradecerle cada uno con su situación particular, con su historia, algo a Chávez, porque es incesante, realmente emociona ver cómo 7 kilómetros demandaron 7 horas. Exactamente. Como un pueblo prácticamente no duerme desde el momento del fallecimiento para despedir a su líder. Más allá de cualquier diferencia ideológica que se pueda sumar, quienes han sido hasta sus enemigos políticos, me parece que han sentido el golpe de lo que ha sido la pérdida de Chávez. Sí, la pérdida de Chávez se ha sentido y se va a seguir sintiendo, pero yo creo que sobre todo, él normalmente las reuniones de elecciones, las manifestaciones siempre eran masivas, por algo se llamaban la marea roja, ¿no es cierto? Por la cantidad de seguidores que tenían. La última, de hecho, en octubre del año pasado, cuando fueron las elecciones, las últimas elecciones en las que ganó, la marea roja o la cantidad de seguidores del presidente era realmente inmensa, pero ahora se suma, como vos decís, además de los militantes, además de los chavistas, se suma gran parte del pueblo, porque él, yo creo que una de las cosas que debe destacarse de estos 14 años del presidente Hugo Chávez es justamente el ampliar los derechos de las minorías y haber empoderado al pueblo. Con esto quiero decir haberle dado no solo el conocimiento de lo que les corresponde, educación, vivienda, salud, sino además formación política. Vos sabés que las primeras veces que yo estaba en Venezuela, normalmente la gente hablaba de béisbol, hablaba de mujeres, hablaba de cualquier cosa menos de política, no sabían ni quiénes eran los ministros, por poco no sabían ni quién era el presidente. Las últimas veces que estuve, el pueblo discute en las calles, en el subte, los muchachos jóvenes empezaron a saber de historia, porque Chávez tenía una cosa muy docente también cuando hablaba, ¿no? Hablaba de las batallas, hablaba de sus próceres, de los próceres de América del Sur. Entonces yo creo que eso ha sido el mejor legado para el pueblo venezolano, el haberle dado más derechos y el haberlo empoderado en el sentido de saber lo que le corresponde y luchar por eso. Y hasta se puede hablar de que en buena parte de la población, de la ciudadanía venezolana, recuperó justamente esa palabra, ciudadanía, ser ciudadanos. Había un alto nivel y un alto índice de personas indocumentadas en Venezuela, sí. O sea que no tenían identidad, no sabían quiénes eran. No, por ejemplo, los pueblos aborígenes, por empezar, no eran ciudadanos venezolanos, no tenían ningún tipo de documento. Claro, y la ausencia de identidad es la ausencia de derechos. Obviamente. Me parece que en ese sentido el paso de Hugo Chávez por la historia de Venezuela no solamente lo saca al país de ser una nación netamente dependiente de su petróleo, que lo es, y afortunadamente tienen ese recurso, ¿no? Que les permite... Es un tema interesante, el económico, que podríamos después explayarlo bastante. Hay una discusión sobre el tema, Hay un ¿no? tema, es un tema. El otro tema también es el del nuevo presidente, digamos, el señor Nicolás Maduro, ¿no? Él lo eligió, recordemos, el 8 de diciembre, el último discurso que da el presidente Chávez, le entrega la espada de Bolívar. Nada más simbólico que entregarle la espada de Bolívar a Nicolás Maduro y señalarlo que a él le gustaría que fuera su sucesor. Es decir, de alguna manera el mensaje fue al pueblo, voten a Nicolás Maduro. Pero si te parece, te invito a ver un informe para saber bien quién es el Nicolás Maduro. Maduro es el hombre elegido por Chávez para seguir el proceso revolucionario de Venezuela. Durante los 14 años de gobierno bolivariano, fue sin duda uno de sus más fieles colaboradores. Hay una Nicolás que es así. De 50 años, es uno de los líderes de la juventud socialista con más capacidad para afrontar los destinos de la patria. Había sentenciado Chávez en su última aparición pública el pasado 8 de diciembre.
que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nacido en la capital venezolana y de familia de izquierda de clase media-baja, Nicolás Maduro comenzó su carrera política en tiempos de estudiante. Fue conductor del metro de Caracas y su militancia lo llevó a dirigir el sindicato. Su vínculo con Chávez comenzó hace más de 20 años. Fue un activo impulsor de la libertad del líder bolivariano cuando fue encarcelado tras la fallida revuelta popular en 1992. Ya en la carrera presidencial, acompañó a Chávez hasta la victoria de diciembre de 1998. Como miembro del programa socialista, fue electo diputado de la unicameral Asamblea Nacional en el año 2000 y reelecto en 2005 fue presidente del Parlamento venezolano para, un año después, ser designado el canciller más joven de la nación. En sus exposiciones ante la diplomacia internacional, siempre mantuvo una posición firme y antiimperialista contra la injerencia de Estados Unidos sobre América Latina. Nicolás Maduro fue el gran impulsor de la unión de los países sudamericanos y quien más conoce a fondo la historia reciente de la integración del Cono Sur. Y ahí veíamos a quién es el presidente en este momento de los venezolanos, al menos está firmando como tal, ¿no?, los decretos, sí. Y deberá llamar a elecciones en el término de los próximos 30 días, ese es el plazo, ¿no, Telma? Exactamente, en los próximos 30 días va a tener que llamar a elecciones y seguramente él va a ser el candidato, como comentábamos, el candidato elegido por el presidente Chávez, y yo creo que va a ser elegido masivamente por los venezolanos. Y además es muy estratégica su elección, porque por un lado es un hombre que ha crecido muchísimo dentro del Partido Socialista Unificado de Venezuela, pero además él hace 7 años era canciller, fue canciller durante 7 años, es decir que se conoce a todos los presidentes de la región y a todos los presidentes con los que Venezuela tiene un contacto próximo, los conoce a la perfección, también lo conocen a él, y recordemos que estuvo en por lo menos 2 hechos importantísimos en América del Sur, haciendo justamente de enlace y de moderador. Uno fue el golpe contra Fernando Lugo. Recordemos que él Nicolás Maduro cumplió un papel muy importante. Y el otro fue el golpe contra Zelaya, Manuel Zelaya en Honduras, donde también lo veíamos a Maduro al lado de Manuel Zelaya cumpliendo un rol fundamental. Así que ya es un hombre que está fogueado, por lo menos en el aspecto internacional, que es uno de los baluartes de Venezuela, ¿no? Haber sido uno de los impulsores de los cambios de América del Sur. Mira, vos mencionás el tema Zelaya, ¿no? Y qué sensación extraña que genera. Hay que decir que habrá 23 presidentes mañana, cuando se lleven las exequias oficiales, digamos, la ceremonia oficial de despedida. Habrá 23, y uno de esos presidentes que va a estar es Lobo. Ajá, Porfirio Lobo. Porfirio Lobo, después es decir, el sucesor justamente de claro, y no reconocido durante tanto tiempo por la manera en que accedió al poder en Honduras, y bueno, va a estar presente en esta... si hablamos de Maduro, creo que no hay ninguna duda, y a ver, corregime vos, de que va a ser el candidato, porque lo decidió Chávez. Si no hubiera dado ese mandato Chávez en ese último discurso, que da la sensación que fue un discurso de despedida, que en su fuero íntimo él sabía que difícilmente iba a poder retomar al poder, hoy habría una interna realmente importante dentro del Partido Socialista, porque Cabello y Maduro representan 2 líneas que no van por el mismo camino, siempre. No van exactamente por el mismo camino, si bien yo creo que, bueno, están los dos dentro del partido y de última están defendiendo la revolución bolivariana, pero sin duda hay matices, como vos bien decís. Yo creo que el presidente Hugo Chávez, como buen estratega militar y después de haber hecho muchas materias estratégicas como en la carrera militar, él planificaba 3 o 4 jugadas con anticipación. Y creo que entre esas jugadas de anticipación fue haber pensado en Nicolás Maduro como su sucesor, por estas razones que te comentaba, por el lugar que Venezuela tomó en América del Sur y también en América Central, y por otro lado para adentro porque es un hombre que es muy respetado y que él piensa que puede llevar de manera cabal su legado. Me parece que por esa razón fue elegido Maduro, y como vos decías, después estarán las internas, que tengo la impresión de que no las vamos a ver inmediatamente, en los primeros meses. Creo que va a pasar un tiempo donde se
se va a estabilizar el nuevo presidente, el pueblo se tendrá que acostumbrar a una personalidad muy distinta a la de Chávez, imposible compararse con Chávez, y después de eso puede ser que empiecen a aparecer las primeras movidas, los primeros temblores, incluso dentro del gobierno. Pero eso es especulación. Y especulación todavía. también es esa sensación pendiente que quedó en esa relación que uno imaginaba que iba a ser un poco más estrecha de lo que había sido a lo largo de la historia entre Venezuela y Estados Unidos, la Venezuela de Chávez y la Estados Unidos de este último presidente, de Barack Obama. Uno imaginaba un acercamiento, algo, dio varios pasos adelante Sí. Chávez en ese sentido, no así Obama, ¿no? Obama dio uno, pero después se lo retaron. ¿Te acordás cuando fue la cumbre en Trinidad Tobago, Sí. la cumbre de las Américas? Los dos se dieron la mano, se sonrieron, e incluso el presidente Chávez le regaló Las venas abiertas de América Latina, Claro. la obra de Eduardo Galeano, Sí, claro. en español, por supuesto, y esa sonrisa que Obama le regaló al presidente Chávez le costó luego un tirón de orejas importante, y desde entonces Obama nunca más volvió a aproximarse de esta manera cordial, digamos, afable y hasta amistosa con el presidente de Venezuela, ¿no es cierto? Uno imagina tantas diferencias, porque las hay, ideológicas entre un presidente y el otro, porque hegemonizan dos modelos absolutamente distintos, pero ¿había tantas diferencias o uno podía imaginar también algún tipo de acercamiento hubiera sido posible? Estamos siempre en el terreno de las especulaciones, Claro. pero es el terreno en el que nos toca, ¿no? El tema de la personalización, por ahí tendríamos que pensar en los temas más políticos e ideológicos. El caso de Venezuela, yo creo que era para Estados Unidos había dos elementos que irritaban a algunos sectores poderosos de Estados Unidos. Uno tiene que ver con el petróleo. Sí. Es decir, antes de Chávez el petróleo corría y fluía alegremente hacia Estados Unidos y a un precio muy barato. Llegó Chávez y eso cambió. Además, recordemos, Chávez le vende también petróleo no solo a Estados Unidos, sino a China, el principal rival de Estados Unidos. Y el otro tema que irrita a Estados Unidos es el mal ejemplo que significa un gobierno como el de Chávez, un gobierno de izquierda como el de Chávez, para Estados Unidos es una gran molestia. Con estos dos elementos lo que yo quiero señalar es que creo que estos sectores poderosos de Estados Unidos hacen y van a hacer todo lo posible por desestabilizar el gobierno de Venezuela.